Atención, creyente del Dios vivo. Este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado urgente del cielo a tu corazón. Porque hay promesas en pausa, milagros que están detenidos, bendiciones que ya fueron asignadas desde lo alto, pero no han descendido porque tu fe ha sido reemplazada por la espera sin expectativa. Hoy el Espíritu Santo quiere sacudir tu interior, quiere reavivar esa llama que el tiempo, la duda y el cansancio han intentado apagar. Y te dice como de poder: pon tu fe en mí hoy y recibirás el milagro que tanto has esperado. Este mensaje no es para los curiosos, es para los valientes, no es para los espectadores, es para los guerreros de la fe. Es para aquellos que han llorado en silencio, que han esperado por años, que han creído a pesar de todo y que hoy necesitan una palabra que les devuelva la fuerza, que les despierte el espíritu, que les recuerde que el Dios que prometió no se ha olvidado. Él sigue en su trono, sigue con sus ojos puestos en ti, sigue moviendo los hilos invisibles de tu historia. Pero te está pidiendo algo: cree otra vez. Cree como si fuera la primera vez. Cree como si todo dependiera de ese acto de fe. Porque sí, el cielo se abre cuando tú decides confiar. Quédate hasta el final de este mensaje, no mires hacia los lados, no cambies de video, no silencies esta voz. Porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar el antes y el después de tu proceso, podría ser el catalizador de ese milagro por el cual has llorado, orado y esperado. Hoy no solo recibirás una enseñanza, recibirás una impartición de fe que despertará lo sobrenatural en tu vida. Y si mientras escuchas este mensaje tu corazón empieza a arder, si sientes que algo se rompe dentro de ti, si una palabra te atraviesa como espada, dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo a este canal Portavoz de la Gracia y activa la campanita y comparte esta palabra con alguien que también necesita un milagro urgente. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Sé un instrumento de fe para otros. Porque así como este mensaje está activando algo en ti, tú puedes activar la fe de muchos más. Recuerda, el cielo no responde al lamento, responde a la fe. Y si hoy decides creer, Dios hará lo que ningún hombre ha podido hacer. La fe verdadera no es una emoción, es una convicción firme que mueve el cielo. Porque muchas veces se ha confundido la fe con una sensación pasajera, con una motivación momentánea, con una especie de entusiasmo espiritual que se enciende cuando todo va bien y se apaga en medio del proceso. Pero la fe de la que habla la palabra de Dios no depende del ánimo, ni de lo que sientas, ni de lo que veas. La fe verdadera se mantiene de pie incluso cuando el mundo alrededor se está cayendo. La fe verdadera no tambalea cuando hay silencio del cielo, ni cuando el milagro se tarda. La fe verdadera se afirma en lo que Dios ha dicho, aunque todo lo demás parezca gritar lo contrario. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice con claridad: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es un sentimiento, no dice que es una emoción, dice que es certeza, convicción, algo firme, algo sólido, algo que se arraiga en el alma y que no cambia con el clima espiritual del momento. Y esa es la clase de fe que Dios está buscando hoy, una fe madura, una fe que no necesita estímulos humanos para seguir creyendo. Una fe que sabe esperar sin desesperarse, que sabe adorar sin recibir, que sabe declarar sin dudar. Hay muchos creyentes que han confundido el gozo emocional con la fe verdadera. Se sienten bien un domingo, reciben una palabra poderosa, lloran, tiemblan, sienten fuego, pero el primer silencio, el primer problema, la primera demora, se desinflan, y eso no es fe. Eso es emoción. La fe no se activa con un culto, se construye con una decisión diaria. La fe se prueba en la oscuridad, en la espera, en la enfermedad, en la lucha. Y cuando esa fe es real, el cielo se mueve. Porque el cielo no responde al ruido, responde a la fe. Dios no se conmueve por la cantidad de palabras que diga, sino por la calidad de tu confianza en Él. Mira lo que hizo Jesús cuando vio la fe del centurión en Mateo capítulo 8. Aquel hombre no pidió señales, no pidió que Jesús fuera a su casa. Solo dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Eso es fe verdadera, una fe que no necesita ver, que no necesita tocar, que solo necesita oír una palabra y ya se activa. Y Jesús quedó maravillado. ¿Te imaginas que el Dios eterno se maraville de tu fe? No por lo que sientas, sino por lo que crees. No por tu intensidad emocional, sino por tu firmeza espiritual. La fe no es una fluctuación, es una decisión firme de creerle a Dios, aun cuando no veas evidencia alguna. Es mirar el reporte médico y seguir creyendo. Es mirar la cuenta vacía y seguir sembrando. Es ver el matrimonio en crisis y seguir orando. Es ver la promesa distante y seguir adorando. Porque la fe no necesita garantías humanas, solo necesita una palabra divina. Y si Dios lo dijo, eso basta. No importa cuánto tarde, no importa cómo venga, no importa quién dude. Si Dios lo habló, la fe lo abraza, lo sostiene y lo espera hasta verlo manifestado. La fe verdadera no se deja contaminar por la lógica ni por el tiempo, porque sabe que el tiempo de Dios es perfecto y que sus caminos son más altos.
La fe se alimenta de la palabra, se fortalece en la adoración, se activa en la oración y se manifiesta en la obediencia. Y cuando esa fe madura, es puesta por obra, el cielo responde, milagros se desatan. Puertas se abren, cadenas se rompen, lo imposible se vuelve testimonio, porque la fe que no se basa en lo que sientes, sino en lo que crees, es la fe que cambia la historia. Así que hoy Dios te pregunta, ¿has estado creyendo de la emoción o de la convicción? ¿Tu fe se sostiene por el ambiente o por la palabra? Porque si decides abrazar la fe verdadera, esa que no se negocia, esa que no retrocede, esa que no se apaga, entonces prepárate, porque el cielo está a punto de moverse en tu favor. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Esta verdad confronta, sacude y al mismo tiempo libera. Porque muchos han caído en la trampa de pensar que cuanto más grande es su necesidad, más rápido Dios actuará. Pero el cielo no responde al tamaño del problema, sino a la profundidad de la fe. Hay personas que están quebradas, desesperadas, al borde del abismo y siguen sin ver respuesta, no porque Dios no los ame, sino porque aún no han activado la única llave que abre las puertas del milagro, la fe. Porque el Padre conoce tu necesidad desde antes que la menciones, pero Él quiere ver si crees que Él puede suplirla. En Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús le dijo a los ciegos que clamaban por sanidad, conforme a vuestra fe os sea hecho. No dijo conforme a vuestra necesidad, no dijo conforme a su historia de sufrimiento, dijo según su fe. Porque aunque la compasión de Dios es infinita, su poder se activa por la fe. Él no responde a quien más llora, ni a quien más habla, ni a quien más necesita, sino a quien más cree. Esa es la economía del reino, no se basa en lástima, se basa en confianza. Y aunque esto parece duro a los oídos humanos, es una verdad que transforma el espíritu. Porque no necesitas mendigar un milagro, solo necesitas creer con todo tu corazón. La necesidad puede mover el corazón de los hombres, pero la fe mueve la mano de Dios. Y ese principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Israel clamó durante años en Egipto, pero fue su fe en la promesa lo que activó la salida. El profeta Elías no trajo fuego del cielo por necesidad, sino por fe. La mujer del flujo de sangre no fue sanada porque estaba sufriendo, sino porque creyó que si tocaba el manto sería libre. La viuda de Sarepta no fue sostenida por su pobreza, sino por su obediencia basada en una palabra profética. Y así, uno tras otro, los milagros que marcaron generaciones nacieron en corazones que creyeron por encima de la lógica, por encima del dolor, por encima de la desesperación. El enemigo quiere hacerte pensar que tu necesidad garantiza la intervención divina, pero Dios no actúa como los hombres. Él no reacciona a la desesperación, responde a la fe. Y por eso muchas veces permite que llegues al límite, al punto donde ya no puedes más, donde ya no hay opciones humanas, donde todo lo que te queda es creer, porque ahí es donde se revela tu verdadera fe. No en el momento de gloria, sino en la oscuridad. No cuando tienes fuerza, sino cuando estás agotado. No cuando tienes apoyo, sino cuando te sientes solo. Y en ese momento, si decides levantar tu voz y decir, creo, Señor, a pesar de todo creo, entonces el cielo se abre. La fe es la única moneda aceptada en el trono de la gracia. Puedes llorar, suplicar, argumentar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque la fe no es un recurso espiritual opcional, es una condición innegociable. Sin fe, todo lo demás se queda corto. Con fe, todo lo demás se alinea. Así que hoy, cambia tu perspectiva. Deja de enfocarte tanto en la magnitud de tu problema y empieza a enfocarte en la grandeza de tu Dios. Tu necesidad puede ser enorme, pero Él es infinitamente mayor. Y si tan solo puedes creer, si tan solo puedes aferrarte a su palabra, si tan solo puedes levantar tu corazón y declarar que confía, entonces prepárate. Porque el Dios que no responde a la necesidad, pero sí a la fe, se levantará en tu favor. Y cuando Él se mueve, el milagro que tanto espera deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad. Tu fe es la semilla que activa el milagro que tanto has esperado. Porque en el reino de Dios todo lo grande comienza con algo pequeño. Todo lo eterno empieza con un acto de obediencia. Y todo lo sobrenatural se desencadena cuando una fe sincera es sembrada en el terreno correcto. Muchos están esperando grandes manifestaciones, cielos abiertos, respuestas inmediatas, pero no han comprendido un principio clave del mover espiritual. Dios responde a la semilla de la fe, y esa semilla no se siembra con las manos, sino con el corazón. Jesús lo explicó de forma sencilla pero profunda en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué quiso decir? Que no se trata del tamaño de tu fe, sino de su autenticidad. Una fe pequeña, pero viva, activa milagros grandes. Porque el grano de mostaza es diminuto, casi invisible, pero tiene vida dentro. Y mientras esté viva, crecerá, se afirmará, echará raíces y dará fruto. Así es la fe. No tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. No tiene que ser inmensa, solo tiene que estar plantada en el lugar correcto, en Dios. Cada vez que crees estás sembrando. Cuando oras con fe, siembra.
Cuando obedeces sin entender, siembra. Cuando das lo que no te sobra, siembra. Cuando hablas vida en medio de la muerte, siembra. Y cada una de esas semillas espirituales no muere, no desaparece, no se desperdicia. Son recogidas por el cielo, alimentadas por la gracia, protegidas por el Espíritu Santo, y en el tiempo de Dios florecen en forma de milagro. Por eso nunca subestimes el poder de una fe sencilla pero firme, porque es más poderosa que el miedo, más fuerte que la duda, más efectiva que la lógica humana. El error de muchos creyentes es querer la cosecha sin sembrar la fe. Quieren ver resultados sin soltar el control. Quieren que el milagro llegue sin haber activado la confianza. Pero el cielo no funciona como el mundo. Aquí primero siembras y luego ves el fruto. Primero crees y luego recibes. Primero obedeces y luego entiendes. Porque la fe no solo precede al milagro, lo provoca. Y cuando tu fe es sembrada con lágrimas, con adoración, con perseverancia, el milagro que tanto esperas comienza a gestarse en lo invisible. Pero también debes saber esto: toda semilla pasa por un proceso, no germina de inmediato, no brota al instante. Y eso puede ser frustrante porque vivimos en una generación que quiere todo rápido, sin demora, sin espera. Pero la fe que activa milagros también se prueba en el tiempo. Y si tú logras mantener esa semilla viva, si no la arrancas con la impaciencia, si no la aplastas con la duda, si no la abandonas con la queja, entonces llegará el día en que el fruto aparezca. Y será tan grande, tan glorioso, tan exacto, que sabrás que fue Dios quien lo hizo. No necesitas fe perfecta, necesitas fe sembrada. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener la determinación de confiar. Y si hoy decides creer, aunque sea temblando, aunque sea con lágrimas, aunque sea con el corazón hecho pedazos, Dios lo recogerá, Dios lo verá, Dios lo honrará. Porque una semilla de fe sembrada en su nombre jamás se pierde. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no dejes de sembrar, no dejes de creer, no permitas que la espera mate tu esperanza. Porque el Dios que honra la fe ya está preparando la manifestación. Y cuando el milagro llegue no será por coincidencia, será por cosecha. Porque sembraste cuando nadie más creía. Porque creíste cuando todo parecía perdido. Porque no soltaste tu fe y Dios no soltó su promesa. Creer en medio de la espera es la mayor prueba de obediencia. Porque es fácil tener fe cuando todo llega rápido, cuando la respuesta es inmediata, cuando el milagro se manifiesta sin demora. Pero cuando pasan los días, los meses, los años, y el cielo parece callado, la promesa se retrasa, el milagro no llega y la oración no cambia las circunstancias, ahí es donde se revela la verdadera fe. Ahí es donde Dios separa a los que solo creen por emoción de los que creen por convicción. Porque la espera prolongada no es castigo, es formación. Es en la espera donde se templa el carácter, donde se purifica el corazón, donde se afina la visión espiritual. La palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que fueron probados en la espera. Abraham recibió una promesa y esperó 25 años para verla cumplida. José soñó que Dios lo levantaría y pasó por años de traición, esclavitud y cárcel antes de ver el trono. Ana oró por un hijo y fue incomprendida, burlada y herida antes de concebir a Samuel. ¿Qué lo sostuvo? No fue la fuerza, no fue el entorno, no fue el ánimo de los demás. Fue la fe que no soltaron, la fe que los mantuvo firmes, incluso cuando todo parecía indicar que Dios los había olvidado. Pero Dios nunca olvida a los que esperan en Él. Isaías capítulo 40, versículo 30, y uno declara una verdad eterna. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesa tan gloriosa! No dice que los que luchan más fuerte recibirán fuerzas. Dice que los que esperan en el Señor. Porque en la espera se revela el corazón. En la espera se activa la obediencia. En la espera se purifica la intención. Y cuando tú decides creer aunque no veas, seguir aunque no sientas, avanzar aunque no entiendas, estás diciendo: Señor, confío más en tu fidelidad que en mi calendario. El problema no es que Dios tarde, es que nosotros no sabemos esperar. Porque confundimos la espera con inactividad. Pero la espera en Dios no es estancamiento, es entrenamiento. Es el tiempo donde tu fe se profundiza, donde tu carácter se fortalece, donde tu adoración se vuelve más real. Muchos quieren el milagro sin el proceso, la promesa sin la espera. Pero todo lo que es eterno requiere madurez. Y la madurez se forja en el horno de la paciencia. La espera es un terreno peligroso. Ahí el enemigo lanza sus dardos más sutiles. La duda, la comparación, el cansancio, el silencio. Te susurra: si Dios realmente estuviera contigo, ya habría respondido. Pero tú debes responderle con la verdad. Aunque no vea, yo sé en quién he creído. Aunque tarde, sé que vendrá. Aunque duela, sé que es fiel. Porque Dios no trabaja con tu reloj, trabaja con su propósito. Y cuando ese propósito se cumple, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no responder antes. Gracias por formarme antes de bendecirme. Gracias por enseñarme a confiar en medio de la espera. Hoy el cielo te recuerda
que la obediencia más grande es seguir creyendo cuando todo en ti quiere rendirse. Es no cambiar de camino solo porque el tiempo se alargó. Es seguir adorando cuando otros ya dejaron de esperar. Es decirle a Dios, no te entiendo pero te obedezco, no lo veo pero lo espero, no lo tengo pero lo creo. Y cuando vives así, con una fe obediente, perseverante, madura, entonces Dios se manifiesta, no porque fuiste perfecto, sino porque fuiste fiel. Y eso es lo que Él honra. Así que no abandones tu fe porque el milagro tarda. No te canses de esperar si sabes que Dios prometió. Porque el que se atreve a creer en medio del silencio será recompensado con una manifestación que hará temblar la tierra. Y ese milagro será tan grande que sabrás que la espera valió la pena. Cuando tu fe se enfoca en Dios, el milagro deja de ser imposible. Porque el problema no está en el tamaño de lo que estás esperando, sino en dónde estás colocando tu mirada. Muchos creyentes fracasan no porque tengan poca fe, sino porque tienen la fe mal dirigida. Colocan su confianza en las circunstancias, en las personas, en los recursos, en sus emociones, en los tiempos. Y cuando eso falla, como inevitablemente fallará, su fe se desmorona. Pero la fe que está bien anclada, la fe que se sostiene en el carácter inmutable de Dios, esa fe jamás será avergonzada. Esa fe convierte lo imposible en testimonio. Esa fe abre lo que está cerrado. Esa fe vence lo que parecía invencible. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que la fe no se origina en tu fuerza ni en tu mente positiva, sino en Cristo. Él es quien la inicia y quien la completa, Él es quien la activa y quien la perfecciona. Pero para que esa fe tenga efecto, tus ojos deben estar puestos en Él. No en el diagnóstico, no en la deuda, no en la espera, no en el abandono, en Él. Porque mientras tu enfoque esté en el problema crecerá. Pero cuando fijas tu mirada en Dios, tu espíritu se fortalece, tu perspectiva cambia y lo que parecía imposible comienza a alinearse con lo eterno. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua mientras tuvo los ojos puestos en Jesús? Caminó por encima de lo que debería haberlo hundido. Pero en el momento en que se enfocó en el viento, en las olas, en el peligro, se hundió. No fue la tormenta lo que lo venció, fue su cambio de enfoque. Y lo mismo ocurre contigo. No es el tamaño de la prueba lo que determina tu caída, es el lugar donde colocas tu mirada. Si te enfocas en el dolor, crecerá. Si te enfocas en la ausencia, te secarás. Pero si decides enfocarte en la fidelidad de Dios, en su amor inquebrantable, en su poder soberano, entonces lo imposible se vuelve posible. La fe verdadera no niega la realidad, pero se somete a la verdad. Y la verdad es que tu Dios es más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier pronóstico, que cualquier deuda, que cualquier pérdida. La verdad es que lo que para ti es un muro, para Dios es una puerta. Lo que para ti es un final, para Él es un nuevo comienzo. Lo que para ti es imposible, para Él es una oportunidad perfecta para manifestar su gloria. Pero solo verás eso cuando tu fe esté alineada con su persona, no con tus expectativas. Por eso el Espíritu Santo te llama a reenfocar tu fe, a dejar de mirar tanto lo que no pasa y comenzar a mirar lo que Él ya ha hecho, a recordar que si ayer te sostuvo, hoy no te dejará, a declarar que si antes te levantó, hoy también puede hacerlo, a proclamar que su poder no tiene fecha de caducidad, que su fidelidad no cambia, que su amor no disminuye con el tiempo. Porque cuando tu fe se ancla en quién es Dios, no en lo que tú ves, entonces el milagro deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Mira Abraham, su cuerpo estaba envejecido, su esposa estéril, el tiempo en contra, la promesa lejana. Pero Romanos capítulo 4 versículo 20 dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que Dios honra. La fe que se enfoca no en el reloj, sino en el Dios que lo creó. La fe que no depende de lo visible, sino de la voz que habló primero. Así que hoy levanta tu cabeza, ajusta tu enfoque, mira al cielo, deja de observar el informe humano y empieza a recordar las promesas eternas. Porque cuando tu fe está puesta en Dios, el milagro no es una meta lejana, es una realidad que ya está en camino. Y muy pronto tus ojos verán lo que tu corazón se atrevió a creer. La fe que permanece en silencio tiene más poder que 1000 palabras vacías. Porque no toda fe se manifiesta con gritos, con discursos encendidos, con declaraciones estruendosas. Hay una fe que no hace ruido, pero que conmueve el cielo. Una fe que no necesita escenario, que no necesita aplauso, que no necesita aprobación. Es esa fe silenciosa que nace en el corazón quebrantado, que se fortalece en lo secreto, que se aferra a la promesa aunque el entorno grite lo contrario. Es esa fe que ora sin ser vista, que espera sin condiciones, que adora en medio del dolor, que confía sin exigir. Y esa es la fe que Dios más honra. Jesús vio esa clase de fe en la mujer sirofenicia, que a pesar del aparente rechazo, no dejó de insistir. La vio en la viuda que dio 2 moneditas en el templo, sin hacer alarde, sin esperar reconocimiento. La vio en María sentada a sus pies sin decir una palabra, pero escuchando con hambre y devoción. Esa fe silenciosa
no necesita espectáculo, solo necesita profundidad, porque no se basa en cuanto dices, sino en cuanto crees. No se mide por volumen, sino por raíz. Vivimos en una época donde se valora lo visible, lo público, lo sonoro, pero el reino de Dios no opera así. El reino se manifiesta en lo escondido, en lo íntimo, en lo que no se ve. Y muchas veces la fe más fuerte es la que nadie nota. Es la del padre que sigue orando por su hijo rebelde sin decirlo en voz alta. Es la de la madre que intercede en su habitación mientras todos duermen. Es la del creyente que, a pesar de no ver respuesta, sigue doblando rodillas, sigue sembrando, sigue esperando sin ruido, sin quejas, sin que nadie lo celebre. Pero el cielo lo ve y esa clase de fe provoca cielos abiertos. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos recuerda: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la esencia de la fe que permanece en silencio. No busca ser oída por los hombres, busca ser respondida por Dios. No necesita convencer a otro, porque ya está convencida internamente. No depende del aplauso humano, sino de la presencia divina, y por eso es tan poderosa. Porque su raíz no está en la emoción, está en la convicción. El enemigo quiere que creas que si no gritas no estás creyendo, que si no hablas fuerte tu fe es débil, que si no sientes fuego no hay presencia, pero eso es una mentira. Porque hay fuegos que arden en lo profundo sin necesidad de llamas visibles. Hay aguas que corren por dentro aunque el rostro no muestre nada. Y hay una fe tan firme, tan constante, tan silenciosa, que mueve montañas sin hacer escándalo. Esa fe que calla mientras espera, que no exige pero permanece, que no manipula pero adora, que no necesita señales externas para saber que Dios está obrando. Esa fe que no hace ruido pero retumba en lo eterno. Esa fe que no impresiona a los hombres pero conmueve el trono. Esa fe es la que activa respuestas sobrenaturales. Hoy Dios no te está pidiendo que grites ni que hagas una oración espectacular. Te está pidiendo que creas con todo el corazón, aunque nadie lo sepa, que mantengas tu fe viva en el secreto, que sigas adorando cuando no tengas fuerza, que permanezcas cuando todo te dice que te vaya, porque Él está mirando tu corazón, no tu volumen. Está mirando tu constancia, no tu ruido. Está mirando tu raíz, no tu show. Y esa fe silenciosa que hoy sostienes con lágrimas, con silencio, con oración secreta, será recompensada con milagros visibles, con puertas abiertas, con respuestas gloriosas, porque Dios no ignora la fe que se sostiene en lo oculto. Y lo que hoy siembras en silencio, mañana lo cosecharás en victoria pública. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer a quién. Porque muchas veces el mayor obstáculo para que un milagro ocurra no es el tamaño del problema, es la necesidad de tenerlo todo explicado. Queremos comprender cada detalle, cada paso, cada motivo. Queremos saber cómo lo hará Dios, en qué momento, a través de quién, con qué medio. Y cuando no entendemos, dudamos. Cuando no vemos, retrocedemos. Cuando no controlamos, nos frustramos. Pero el reino de Dios no se mueve por lógica, se mueve por fe. Y la fe no necesita entender el proceso, solo necesita confiar en la fidelidad del que hizo la promesa. Dios nunca te pidió que entendieras el plan, te pidió que confiaras en su carácter. Él no necesita que comprendas todo para obrar en tu vida, necesita que te sueltes, que creas, que te rindas. Porque hay cosas que tu mente no podrá procesar, pero tu espíritu puede abrazar. Hay caminos que tus ojos no verán, pero tu corazón sabrá que Él está obrando. Y en ese punto, donde dejas de exigir explicaciones y comienzas a confiar profundamente, es donde los milagros empiezan a manifestarse. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe lo que significa esto? Que hay momentos en que tu razonamiento te estorbará, que la prudencia humana no siempre te llevará al destino divino, que tus cálculos, tus lógicas, tus conclusiones muchas veces serán obstáculos. Porque Dios no es un ser que actúa limitado por la razón humana. Él trasciende el tiempo, el espacio, el entendimiento. Él es eterno y lo que hace muchas veces no será comprendido hasta mucho después. Mira lo que hizo Abraham. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando su cuerpo ya no tenía vigor y el vientre de su esposa era estéril. Humanamente era imposible. Razonablemente no tenía sentido, pero él no preguntó cómo. Él simplemente creyó y eso le fue contado por justicia, porque la fe no exige garantía. La fe no se alimenta de respuestas. La fe se sostiene en la persona de Dios, no en los detalles del milagro. Muchos se detienen porque no entienden lo que están viviendo. Dicen: Señor, no comprendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué me quitaste aquello, no sé por qué el milagro no llega. Pero lo que Dios quiere es que cambies el enfoque. Deja de preguntarte por qué o cómo y empieza a afirmar: yo sé en quién he creído. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la esencia de la fe. No saber el cómo,
pero conocer al quién. Y si conoces al Dios que no miente, que no falla, que no abandona, que no llega tarde, que todo lo transforma para bien, entonces no necesitas entenderlo todo, solo necesitas seguir creyendo. Porque lo que hoy te confunde, mañana tendrá sentido. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece caos, mañana se revelará como parte del diseño. Hoy Dios te dice, no necesitas saber cómo lo haré, solo cree que lo haré. Suelta el control, suelta la ansiedad, suelta el orgullo que quiere tener todo bajo análisis. Y abraza la fe que camina aún sin ver. Porque cuando dejas de exigir respuesta, abres la puerta para recibir milagros. Y el Dios que no necesita explicarte nada, pronto se encargará de mostrarte todo. Crea al Dios que hizo los cielos y la tierra. Crea al que venció a la muerte. Crea al que abrió el mar. Crea al que habló y todo fue hecho. Si puedes creer a ese Dios, entonces no necesitas entender cómo. Solo necesitas creer que Él lo hará. La fe que honra a Dios siempre es recompensada. Porque nuestro Dios no es indiferente a la confianza que se le deposita, no es insensible a la esperanza que se le entrega, no ignora a los que se atreven a creer aunque todo parezca en contra. Cuando un corazón decide mantenerse firme en la fe, cuando se niega a retroceder, cuando persiste en confiar a pesar del tiempo, a pesar del dolor, a pesar del silencio, Dios lo mira, lo honra y lo recompensa. No porque Él esté obligado, sino porque su naturaleza es galardonar a los que le creen de verdad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 está escrito con una claridad inquebrantable: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que la fe no solo agrada a Dios, lo mueve, lo activa, lo conmueve. Y cuando Él encuentra una fe auténtica, sin doblez, sin condición, sin intereses egoístas, Él se deleita en mostrar su gloria a través de esa vida. Porque no hay una sola expresión de fe sincera que haya sido ignorada por el cielo. Cada acto de confianza es registrado, cada paso de obediencia es contado, cada semilla de fe es valorada. El enemigo tratará de convencerte de que creer no sirve, de que confiar es perder el tiempo, de que esperar es en vano. Pero no olvides esto: cada vez que decides mantener tu fe, estás provocando una recompensa eterna. Puede que el hombre no lo vea, puede que otros te señalen, puede que el mundo te llame iluso, pero el cielo está tomando nota, porque tu fe no es en una idea, es en una persona. Y esa persona es fiel, es poderosa, es justa, y no olvida lo suyo. Mira la historia de la mujer del flujo de sangre. 12 años de sufrimiento, de médicos, de rechazo, de dolor. Nadie daba nada por ella, pero creyó, solo creyó, y no hizo una oración elaborada. No hizo una declaración pública, solo pensó en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, y lo tocó. Y en ese instante Jesús se detuvo. En medio de una multitud que lo empujaba, Él se detuvo por una mujer anónima que tuvo fe. Porque la fe no pasa desapercibida para el Señor. Él la siente, Él la honra, Él la premia. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. No fue su necesidad, fue su fe. Y lo mismo hará contigo. Si te mantienes creyendo, si no sueltas la promesa, si no dejas que el tiempo apague tu expectativa, si no permites que el cansancio mate tu visión. Porque Dios honra a los que lo honran. Y no hay fe depositada en Él que no reciba recompensa. Él puede tardar, pero nunca falla. Él puede probarte, pero no te abandona. Y cuando llegue el momento de la recompensa, no será cualquier cosa. Será algo que justifique cada lágrima, cada espera, cada oración, cada entrega. Dios no es injusto para olvidar tu fe. Él ha visto cómo has creído a pesar de las malas noticias. Ha visto cómo te has mantenido firme cuando todo te empujaba a rendirte. Ha visto cómo seguiste adorando cuando no había nada en las manos. Y esa fe será recompensada. Porque no le creíste a un hombre, le creíste al Dios eterno. Y el Dios eterno nunca miente, nunca se atrasa, nunca se queda corto. Él es galardonador de los que le buscan. Él honra a los que creen. Él recompensa a los que perseveran. Por eso hoy levanta tu cabeza, sacude el polvo de la espera, afirma tu corazón y dile al cielo: aquí sigo, Señor, creyendo, esperando, confiando, porque sé que tú eres el Dios que cumple lo que promete y que mi fe en ti jamás será en vano. Hoy es el día de tu milagro, no postergues más tu confianza. Porque si hay algo que paraliza el obrar de Dios en la vida de muchos creyentes, no es la falta de poder divino, sino la tendencia humana de aplazar la fe. Decimos: mañana confiaré más, cuando tenga más fuerza, cuando pase esta crisis, cuando entienda mejor, cuando sienta algo. Y así, sin darnos cuenta, vamos retrasando lo que Dios ya está listo para hacer. El cielo no está esperando que todo esté perfecto a tu alrededor, está esperando que tú creas de verdad, hoy, aquí, ahora. El mayor enemigo de tu milagro no es el problema, es la postergación de la fe. Porque la fe que no se activa en el presente se debilita en el tiempo. Y lo que Dios quiere hacer contigo no es para el próximo año, ni para cuando te sientas más preparado. Es para este momento, es para este día, es para esta hora. No se trata de ser digno, se trata de estar dispuesto. No se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de confiar en medio del desorden.
No se trata de sentirte fuerte, se trata de rendirte con sinceridad. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no después, no cuando entienda, no cuando todo esté en calma, ahora. Porque la fe verdadera no espera condiciones perfectas, decide creer en medio del caos y por eso es poderosa. No necesita un ambiente favorable, solo necesita una decisión del corazón. Y cuando decides confiar en el Señor hoy, el milagro que tanto has esperado empieza a manifestarse en el mundo invisible. Muchos están esperando que cambie la circunstancia para activar la fe, cuando en realidad es la fe la que cambia la circunstancia. Esperan ver algo para creer, cuando en realidad deben creer para empezar a ver. Esperan sentir algo especial para confiar, cuando lo que Dios está esperando es una fe que no dependa de emociones, sino de convicciones. Porque la fe que transforma tu vida no es la que repites con los labios, es la que vives con decisión. Hoy el cielo te hace un llamado claro y urgente. Pon tu fe en Dios ahora, no mañana, no cuando estés en el fondo, no cuando ya no quede opción. Hoy es el momento de confiar como nunca antes. Hoy es el momento de decir: Señor, no entiendo cómo lo harás, pero yo creo. No veo resultados, pero creo. No tengo fuerza, pero creo. No tengo garantías, pero confío en tu palabra. Hoy activo mi fe y me apropio de mi milagro. Porque el milagro no llegará por acumulación de quejas, ni por cantidad de lágrimas, ni por presión espiritual. El milagro llega cuando tú decides creer. Cuando tú te atreves a dar ese paso, aunque todo en ti tiemble. Cuando levantas tu corazón y le dices al cielo: ya no quiero postergar más. Creo que este es mi día, creo que esta es mi hora, creo que ahora es el momento de ver tu gloria. Dios ha estado esperando que tú te alinees, que dejes de correr, de planear, de calcular y que empieces a confiar. Porque cuando tú dices hoy, el cielo dice ahora. Y cuando tú dices creo, el cielo dice se cumple. Porque tu fe no solo cambia tu perspectiva, cambia tu realidad. Así que con toda autoridad del cielo te lo declaro: hoy es el día de tu milagro. No lo postergues más. Pon tu fe en Dios ahora y observa cómo el cielo se abre y la promesa se cumple delante de tus ojos. Vivimos en tiempos donde la lógica quiere suplantar a la fe, donde la impaciencia nos consume, donde la desesperación ha secado los labios de muchos creyentes que alguna vez clamaron con fervor. La gente camina deprisa, esperando respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros que se ajusten a su calendario. Y en medio de esa velocidad, el Espíritu Santo te hace detenerte hoy para recordarte que el poder de Dios no se activa con ansiedad, se activa con fe. Que lo que tanto espera no... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like
like some. No se logra por cálculo humano, sino por confianza sobrenatural. Que el milagro que ha estado tardando no está retenido por el cielo, sino por un corazón que aún no se ha atrevido a creer de verdad. Esta reflexión no es una teoría, es una confrontación. Porque muchos creen con los labios, pero dudan con el alma. Dicen, yo confío, pero viven como si Dios hubiera olvidado su promesa. Oran, pero después de orar temen. Hablan de fe, pero se alimentan de duda. Y así, año tras año, ven pasar la promesa sin llegar a abrazarla. Pero hoy el cielo te llama a hacer un alto, a dejar de vivir de una fe prestada, una fe dominguera, una fe superficial. Hoy Dios te llama a activar una fe viva, profunda, radical. Una fe que no negocia con la realidad, sino que la transforma. Hay cosas en tu vida que no han ocurrido todavía, no porque no sean voluntad de Dios, sino porque no has dado el salto. Has querido que Él se mueva primero y Él ha estado esperando que tú creas primero. Porque así opera el cielo. Tú crees y luego ves. Tú obedeces y luego se abre el mar. Tú das el paso y luego viene el sustento. Tú declaras la victoria y luego cae el muro. Pero si sigues esperando señales para creerte, perderás el cumplimiento. Porque las señales no son para los que creen, son para los que dudan. Y tú no eres de los que dudan, tú eres de los que creen, de los que caminan por fe, de los que conquistan sin ver, de los que se lanzan confiando en el Dios que nunca falla. Quizás el milagro que tanto esperas está detrás de una simple decisión: volver a confiar, volver a decir, Señor, aunque no vea nada, yo creo. Aunque todo esté oscuro, yo creo. Aunque haya silencio, yo creo. Aunque el enemigo se burle, yo creo. Porque no me sostengo en lo que siento, me sostengo en lo que sé. Y sé que tú eres fiel. Sé que tú no mientes. Sé que tú cumplirás. Y cuando esa fe se encienda en tu corazón, cuando dejes de postergar la confianza, cuando levantes tu mirada y digas, hoy es el día, entonces el cielo se moverá. No porque lo obligaste, sino porque te alineaste, y verás que lo que parecía imposible se hará realidad, que lo que parecía muerto resucitará, que lo que parecía lejos llegará. Porque el milagro no responde a tu fuerza, responde a tu fe. Así que toma esta palabra como un decreto. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el momento de creer como nunca antes y recibir lo que tanto has esperado. Porque el Dios que prometió sigue en su trono. Y si tú crees, verás su gloria. Oremos, Padre amado, Dios eterno, fuente de todo poder. Hoy me postro ante ti con el corazón abierto, con las manos vacías, pero con la fe encendida. Vengo delante de tu trono no para exigir, sino para creer, no para negociar, sino para rendirme. Porque entiendo, Señor, que no es con fuerza, ni con inteligencia humana, ni con palabras elocuentes. Es con fe que se abre el cielo. Es con fe que se activa el milagro. Es con fe que las cadenas se rompen y los muros caen. Hoy declaro en el nombre de Jesús que renuncio a todo pensamiento de duda, a toda incredulidad que ha contaminado mi corazón, a toda voz que ha susurrado que ya no hay esperanza, a toda herida que ha querido apagar mi expectativa. Yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que creen. Yo no fui llamado a vivir de la vista, sino de la promesa. Y aunque el milagro se ha tardado, aunque los días han sido largos, aunque mis fuerzas han sido probadas, yo sigo creyendo. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si lo dijiste, lo harás. Si lo prometiste, lo cumplirás. Señor, hoy vuelvo a confiar como un niño. Vuelvo a levantar mi mirada sin miedo. Vuelvo a poner mi esperanza en ti. No en el cómo, no en el cuándo, no en el por qué, sino en el quién. Porque si tú estás conmigo, todo lo demás se alinea. Si tú estás conmigo, lo imposible se vuelve testimonio. Si tú estás conmigo, no hay silencio que me derrote, ni demora que me detenga. Hoy declaro con todo mi ser, yo creo, Señor, creo que hoy es el día. Creo que ahora es el momento. Creo que tú te estás moviendo a mi favor. Padre, toca ahora mismo cada área donde la fe se ha debilitado. Sopla vida sobre cada promesa que parecía enterrada. Trae resurrección a cada palabra que el tiempo ha intentado apagar. Y en el nombre poderoso de Jesús declaro que el milagro empieza a gestarse hoy. Declaro que hay un rompimiento espiritual. Declaro que algo cambia en el ambiente. Declaro que las puertas se abren, que las cadenas se quiebran, que lo invisible comienza a tomar forma. Porque tú eres galardonador de los que te buscan. Tú honras la fe verdadera. Tú respondes al clamor sincero. Y si alguien está escuchando esta oración y siente que su fe ha menguado, que ha estado al borde de rendirse, que ya no sabe cómo seguir esperando, Espíritu Santo, llénalo ahora, fortalece su alma, abre sus ojos, derrama esperanza como un río y hazle saber que su fe no es en vano, que su espera no ha sido ignorada, que su semilla no ha sido olvidada, porque tú eres Dios justo, tú eres fiel. Y lo que estás por hacer será tan glorioso que todo el dolor quedará pequeño al lado del milagro. Te doy gracias, Señor, no solo por lo que ya hiciste, sino por lo que vas a hacer. Te doy gloria, no por lo visible, sino por lo que mis ojos aún no han visto, pero mi corazón ya celebra. Porque yo creo, yo espero, yo recibo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo ha estado andando con fuerza, con amor y con urgencia. Esta no ha sido una palabra más.
Ha sido un llamado directo del cielo para activar tu fe, sacudir tu interior y recordarte que el milagro que esperas no depende del tiempo, ni de las circunstancias, ni de las personas. Depende de que tú decidas creerle a Dios aquí y ahora. Porque la fe que tú pongas hoy en las manos del Señor puede desatar en este mismo instante lo que ha estado detenido por tanto tiempo. No sigas esperando una señal. No sigas pidiendo confirmaciones. No sigas retrasando tu entrega. Dios ya te habló. La promesa está viva. El cielo está atento. Lo que falta es tu paso de fe. Y ese paso es ahora. Es en este momento donde tu fe debe elevarse como un grito de victoria, como una declaración de confianza, como una ofrenda de obediencia. Hoy es el día. No mañana, no después. Hoy es el día de tu milagro. Y si lo crees, lo verás. Por eso te invito con todo mi corazón. Suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia, porque aquí el Espíritu de Dios está hablando de forma constante, viva y poderosa. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola palabra. Dale me gusta a este video si el Señor te ha hablado y comparte este mensaje con alguien que necesita desesperadamente recordar que Dios sigue haciendo milagros. Sé parte del ejército de los que creen, de los que oran, de los que interceden, de los que siembran esperanza en otros. Y antes de cerrar, declara conmigo estas palabras con toda tu fuerza espiritual. Señor, hoy te creo, no dudo más, no espero más. Hoy es mi día, este es mi momento y tú eres mi Dios. Recibo por fe el milagro que tanto he esperado. En el nombre de Jesús, amén. Porque cuando tú lo crees, el cielo lo confirma. Y no tengas la menor duda, muy pronto lo que tanto has orado será lo que testifiques con gozo. Hasta el próximo mensaje, guerrero de la fe. Dios te bendiga y que tu milagro se manifieste en el tiempo perfecto del Señor.